Todos los días me levanto y me acuesto defendiendo las causas de Malvinas, pero a veces por lo que quedaron. Estás a punto de embarcarte en un viaje emocional a través de la vida de personas reales. Cada episodio es un testimonio de la fuerza del espíritu local, nuestro espíritu. Son historias donde quizás las alegrías, las tristezas, nos generen expectativas de crecimiento, de superación, de romper el techo, de conocer nuestros límites. Esto es Tras la Historia, un podcast original de Del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Del Sur, que nos permite conocer tras la historia a esa persona o personalidad de nuestro medio. Quizás para algunos, algunas caras conocidas, para otros no tanto. Son esos privilegios y honores que nos permite este formato reciente que empieza a transformarse en un proyecto muy interesante para conocer la parte más humana, lo poco conocido, o quizás poner en valor algunos aspectos que desconocemos como sociedad, ¿no? En este caso con un héroe de Malvinas, con un héroe de guerra. Se llama Daniel Lillo, a quien saludo también en el programa. Dani, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, bien. Daniel, escucho a veces que hay como una suerte de espadeo entre si hay que presentarlos como héroes de Malvinas, excombatientes, veteranos de guerra, combatientes. ¿Cómo te sentís cómodo? Mira, como combatiente, porque héroes son los que quedaron para nosotros, los veteranos son los que quedaron en Malvinas, y que juraron dar la vida y la dieron. Si bien nosotros lo hicimos igual, pero tuvimos un poquito más de suerte de Daniel, poder volver. Tras los pasos de lo que significa el conflicto, que supera ya los 42 años, ¿cómo lo vas viviendo? ¿Cómo es el lado humano tuyo? Porque muchas veces te leemos en notas o entrevistas o te vemos en los actos conmemorativos, pero ¿cómo se vive esa experiencia de haber enfrentado un acontecimiento bélico, una guerra? Y para nosotros, fíjate que fue una época donde nosotros éramos muy jóvenes. Y si bien sabíamos el servicio militar, pero nunca pudimos imaginar estar en una guerra. Y creo que a nadie se le ocurre que va a ser un año de servicio militar y bueno, y se encuentra con en medio de fuego, de ruido, de explosiones. Y yo era un pibe que había terminado la primaria, había hecho 2 años de secundaria, después abandoné y me puse a trabajar. Acá en Trelew había una empresa que se llamaba Dicasa, hacía las 1000 viviendas. Y ahí trabajaba mi viejo y se abrió una gamela. Y en la gamela necesitaban un lavavajilla, como se le dice. Claro. Y bueno, mi papá habló por mí y bueno, entré a trabajar y a los pocos meses me llegó la llamada para el servicio militar. Y ahí el desarrollo de lo que significa. Y ahí es donde arranca todo. Tu vida. A mí me interesa conocer, y yo me imagino que al público le dará curiosidad también, cómo era ese Daniel Lillo antes de la convocatoria al servicio militar y saber que te iban a necesitar en el frente de combate. ¿Cómo era tu vida antes, cuando eras chico? ¿Dónde vivías? ¿Cómo era tu infancia? Mira, yo yo nací en Comodoro, pero me crié toda mi juventud y mi niñez acá en Trelew. Y bueno, somos una familia numerosa, 14 hermanos, 9 varones y 5 mujeres, de los cuales a los 9 varones al único que le tocó el servicio fue a mí. Claro. Y nada, era un pibe común, un muchacho que se crió buscando trabajo, peleándola, porque éramos muchos. Peleábamos día a día, levantarse para encarar el día con la mejor forma, de la mejor forma que se podía hacer, ¿no? Y mi vieja, de esa madre que se preocupaban por el hijo,
y que a veces con un montón de falta, de dificultades, con un montón de necesidades, ¿no? Llevó adelante su familia. Ujú. Y mi viejo, un hombre laburador, Todos de que acá, de la zona del Valle, de nuestra todo acá provincia. de Trelew, sí. Ujú. Hay momentos que uno considera que nuestras vidas hacen un clic o hay un momento bisagra que algo nos marcó. ¿Vos tenés tu momento bisagra o quizás pudiste hacer las paces con la memoria y sobrellevar esta experiencia de héroe? No, a mí lo que me marcó en la vida fue el servicio militar. Ahí es donde uno eh, no se hace más hombre, pero es donde por ahí hasta uno mismo comete el error de decir, estos muchachitos le falta tener que haber hecho el servicio militar, porque uno Claro. piensa, por la formación que te da el servicio militar, el respeto, el pelearla y saber que tenés que cumplir, ¿no? Tu responsabilidad como persona. Ujú. Y eso es lo que me marcó a mí, me marcó un antes y un después, fue ahí cuando me tocó el servicio militar. ¿Maduraste ahí? Yo creo que sí, y muy ¿Entendiste rápido. valores, Y muy rápido. el tema de la familia, la casa? Es lo que más te llega Ujú. cuando vos estás lejos de la familia porque te fuiste a trabajar lejos, y te fuiste a estudiar, porque yo tuve una hija que se fue a estudiar. Sí, y está en lo que vos extrañás, pero cuando vos tenés que saber que estás entre la vida y la muerte, que es tan cortito el lugar, el espacio que vos tenés, ahí es donde te haces todas las preguntas como hijo, como persona, como hermano, valorar los hermanos, valorar los padres. Lo tomás como una enseñanza. Yo sí, a mí me enseñó. Fue un proceso de Y, Daniel, porque a veces... y fue muy rápido eso, lo que me enseñó. Ujú. El proceso eso fue muy rápido porque tuve que tomar decisiones. Decisiones en una guerra era buscar salvarte, buscar sobrevivir. ¿Qué rol cumplías? ¿Eras un soldado raso o tenías a cargo gente? ¿Cómo No, yo fue era un soldado que era el apuntador de una Mac, una ametralladora. Y tenía dos compañeros míos que eran los que llevaban las municiones y el afuste, el trípode, como quien dice, del ametrallador. del arma? Y sí, me tocó ser yo estaba en el grupo de apoyo y en ese grupo habían dos grupos, dos ametralladoras, la 1 y la 2. Y en Malvinas, en un momento, el subteniente fue a verlo al jefe mío, cabo primero, para que le entregue una de las MAC, porque le hacía falta una MAC, un arma más grande que el FAL. Y éramos 3 chatos le dicen a los de acá de la zona, y 3 cordobeses. Y el cabo primero le dijo, bueno, llévate los cordobeses. Y quedó con los 3 chatos, que era Flores, de acá de Trelew, y Alvarado de Senger, y yo de Trelew. Y eso es lo que uno, durante el tiempo, yo el mismo 2 de abril llegamos a Malvinas. ¿Te acordás cómo fue ese primer día? Sí, uno se acuerda tan bien, no sé si es la memoria que uno tiene, pero yo creo que esas cosas tan puntuales y que pegan tanto a la persona donde lo marca, como te decía yo, ¿no? Ujú. Y me acuerdo muy bien porque nosotros tuvimos en febrero, me incorporé el 1 de febrero y lo tuvieron una semana entre cortarlo el pelo y darnos nuestro rol. Y
Tuvimos más o menos una semana y después, cuando ya todos estábamos acomodados, a quién iba, a qué compañía, a mí me tocó la compañía B, que el 80-90% fueron cordobeses. Y lo llevan a intrusión. Lo sacan del regimiento, lo llevan a 3-4 kilómetros de ahí, un campo, donde no había nada más que árboles, y ahí estuvimos todo un mes. Todo febrero y una parte de marzo, en ese campo de intrusión. Ahí hacíamos orden cerrado, teníamos que los límites que te ponen en el orden cerrado y en poder salir a hacer patrulla de noche, a caminar, a poderte ubicar en tiempo y espacio, sin luz. Entonces, eso era lo previo a eso es lo previo a Malvinas. que vayas a las islas. Pero yo creo que ellos tampoco sabían de la guerra. Pero lo preparan al soldado para ese acontecimiento. Para esos acontecimientos, ¿no? Daniel, una imagen de las Islas Malvinas, no las conozco solamente por mapa o porque lo hemos visto en la televisión, algo que no te olvides, un lugar, una costa, una bahía, un techo de una casa, ¿hay algo que te lleva a las Malvinas? Sí, el lugar donde nosotros llegamos, el primer lugar donde nosotros llegamos, más allá que llegamos al aeropuerto y de ahí caminamos al pueblo. El pueblo tenía unos 8 kilómetros, 6, 8, por ahí andábamos. Y llegamos a un lugar que era un edificio muy nuevo, un edificio que era una forma de un hospital, una escuela, que no estaba inaugurado, no estaba usado, era todo impecable. Bueno, ahí un cabo primero rompió una puerta y entramos. Y eso estuvimos más o menos 20 días en ese lugar, durmiendo. Y durante el día lo íbamos a buscar las posiciones, dónde íbamos a estar fija, la posición fija. Nosotros, el rol nuestro era cuidar el aeropuerto. Claro. Que el aeropuerto no sea abatido, porque si el aeropuerto se abatía y abatían la pista. Entonces nosotros teníamos que cuidar la parte de las bahías que están sobre el aeropuerto. Y ahí hacíamos todos esos días ir a la mañana temprano, desayunábamos y lo íbamos a buscar a formar las posiciones. Un lugar muy, muy rocoso, muy, muy húmedo, un lugar donde el agua brota. Voy a hacer un pozo de 40 centímetros y al 5 minutos los tenés medio de agua. Entonces se complicaba también para poder hacer nuestras posiciones. Dani, siempre quise hacerle una pregunta y no tiene que ver con la morbosidad. Me tocó siendo chico hacer cartas a veteranos. Era un soldado anónimo y hacer encomiendas y mandarles algo que sea de valor para darles a ustedes. Yo pasé mi infancia en Bahía Bustamante, un lugar hermoso, muy cerca de Camarones. Entonces yo tenía 10 años en el conflicto de Malvinas. Y recuerdo haber hecho esa encomienda en casa con mi mamá, con mi papá. ¿Les llegó algo de lo que nosotros enviábamos desde el continente a las islas? Te soy sincero, de lo que mandó la gente a mí y al grupo mío no les llegó nada. Pero sí me llegó de mi familia, de mis hermanos, de una maestra, de ese poco tiempo que yo te contaba que estuve trabajando en la empresa esa de casa. Me llegó de esos compañeros que conocían a mi papá, me conocían así de verme. Me llegó una carta, una encomienda con chocolate, masita. ¿Pasaban hambre? Sí, se escaseó. Había escasez de comida, pero no porque
Después lo dimos cuenta que no era porque yo creo que fue por mal manejo de nuestros superiores, ¿no? Y de ¿Cómo hacías ahí no para...? de los superiores que estaban con nosotros en nuestras trincheras, sino los altos jefes que llenaron los galpones de comida y no la repartían. Y no se podía pedir comida. Y no se podía, no. Y habían animales. No se veían mucho, pero los animales que habían en ciertos lugares eran ovejas, algunos caballos y algunas vacas. Pero estaba prohibido. Vos llegabas a matar un animal y vos tenías un castigo. Llegabas a entrar a robar a algún lado y olvidate. Una noche hubo una explosión grande cerca de las posiciones nuestras y decíamos, bueno, fue una alerta roja, todo el mundo sin dormir, porque durante lo turnábamos, pero cuando estaba en la alerta roja no podíamos, porque no sabía qué es lo que era. Y fue una explosión muy grande cerca de las posiciones nuestras. Las posiciones nuestras hacia la costa estaba toda minada. Y al otro día, pasamos toda la noche de guardia y al otro día aparece a la posición nuestra, aparece un soldado. Y viene a querer hablar con el cabo primero nuestro, a buscar una soga. Nosotros teníamos una soga que le llamábamos el reloj, porque era una soga que tenía alrededor de 50 metros. Entonces vos estabas haciendo guardia y para que vos no abandones la guardia, para venirme después de 2 horas, venirme a buscar a mí, yo me acostaba con la soga atada a la mano. Entonces cuando le llegaba la hora al soldado que estaba de guardia, tiraba la soga y vos tu mano empezaba a pegar con el techo. Y era que te tocaba la guardia. Entonces vos te levantabas, le pasabas la soga al otro soldado que le tocaba la guardia y te iba a recibir tu guardia. Y bueno, esa soga se la llevó el cabo primero para el lugar donde había caído una vaca, en el campo minado. Que fue una bendición porque tuvimos carne, hubo comida. Escuché una vez a un veterano de guerra o a un combatiente de Malvinas contar una historia, desmentime, que le reclamaba a su superior comida y que ese pedido terminó con un estaqueamiento de ese soldado. ¿Ese soldado sos vos? No, pero sí que lo hubo. No. Yo tuve otro problema con mi jefe, que lo saldé. Muchos me dijeron, tenés que hacer la denuncia. Después de los años empezaron a andar los abogados, gente buscando testimonio de los veteranos. De maltratos, ¿no? Sí, de maltratos para denunciarlo Pero no, yo no quise hacer eso. Yo quería encontrarlo y poderlo ver después. Y tuve esa suerte de poderlo buscar y encontrarlo y decirle las cosas en la cara. Mi problema con él fue de portar con una capucha haciendo guardia. A las 4 de la mañana yo tenía problema de los oídos. Me supuraban uno de los oídos. Y a nosotros lo tenía prohibido él de hacer guardia con la capucha puesta. Estaba bien, yo lo encontraba bien, porque yo, una persona que cuando le encontraba que tenía razón, se la daba. No era que yo... Pero esa noche hacía tanto frío, tanto el viento a la intemperie. Imagínate vos que te paran en el medio del campo y no tengas con qué repararte, que vos digas, bueno, hay una pared donde yo puedo estar. No había nada. Y esa noche, 4 de la mañana, llovinaba y el viento, pero sentía como que caminaban sobre el césped. No sé si
Te das cuenta que cuando hay un césped y hay agua, vos caminás y el charco hace ruido. Y miraba con preocupación para todos lados, ¿no? Pero estaba con la capucha puesta y el casco apoyado arriba de la cabeza. No lo tenía abrochado, lo tenía apoyado. Cuando giro para un lado y me doy vuelta para el otro, veo una sombra que se me cruza del lugar y se me pone atrás de una de las rocas. Entonces ahí me entró el miedo y bueno, así que le grito alto a quien vive y le cargué el fal. Alto a quien vive. Porque para hacer guardia nosotros usábamos el fal. La mat estaba en una posición que no se movía. Y sale de la posición y me dice su jefe, soldado que no lo conoce. Y como lo tenía tan cerca, me dice, descargue esa arma. No me dio tiempo a sacarme la capucha. Cuando yo descargo el fal, lo tengo enfrente. Me dice, ¿qué hace con la capucha puesta? Bueno, mi reacción fue decirle la verdad, no lo que me pasaba. Me duele el oído y me dice, no hay pretexto. Y dice, mañana lo va a ir a ver a Guajardo. Y vos sabés que nosotros los 28 de mayo se hace un reconocimiento a nuestros héroes de Malvinas en el regimiento de Sarmiento. Uh-huh. Este año no fui a Sarmiento. Y ese tal Guajardo que me manda a verlo, ahora me mandó un audio ahí que quería verme para saludarme, que iba a pasar por Rawson, de Choté, la ruta. Imaginate. Así que me dice, mañana lo va a ir a ver a Guajardo. Sí, mi cabo primero. El otro día, cuando aclaró, cuando todo ya se normalizó, había una hora que uno tenía como que juntaba arena, arreglaba sus posiciones, limpiaba su arma. Me pega el grito y me dice, Lillo, soldado Lillo, venga para acá. ¿Se olvidó lo que tiene que hacer? No, le digo, ¿y qué espera? Bueno, me fui a verlo. Di la vuelta a la roca, una roca inmensa como esta. Di la vuelta a toda la roca y me fui a verlo. Y cuando llego allá a verlo al otro cabo primero, me pregunta, ¿qué hace Milico acá? Le digo, no, me mandó mi cabo primero porque me encontró haciendo guardia con la capucha. Pase, Milico, qué pelotudos son ustedes los milicos. Y bueno, entré adentro del pozo, un pozo de zorro grande, y dice, sáquese los borseguí, soldado. Claro, él quería que yo me saque los borseguí. Yo sabía que el castigo de ellos era corriente. No sabía cómo, pero sabía que era eso. Y no, le digo, me cago primero, le digo, los borseguí no. ¿Cómo que no? No, le digo, los borseguí no. Si quiere, le paso la mano. Póngalo en la mano. Le pasé la mano y me agarra la mano y me pone un cable tipo... Había sacado un teléfono de campaña que vos le das cuerda y eso despide una descarga. Le paso la mano y pone un cable en mi dedo. Cuando va a poner el otro, saco la mano y la pongo atrás. Le digo, no, esto no. Bueno, y el tipo me dice, bueno, dice, mire, vaya y déle explicación a su jefe. Y cuando salí lo encontré al jefe mío arriba la roca que teníamos, donde teníamos la hamaca apostada, lo encuentro de mano en bolsillo, y llego y me dice, ¿qué pasó, soldado? Nada, me cago primero. ¿Cómo que nada? No escuché gritar. Claro, esperaba gritar, que yo escuché que los gritos de la descarga de... Uh-huh. Así que le digo, dice, ahora va a ir conmigo, soldado. No, le digo, me cago primero, no voy. Uh-huh. Te plantaste ahí. Y me planté, ya estaba jugado.
Se baja y se pone enfrente. ¿Va a ir conmigo, soldado? No. Saltó rana, firme. ¿Va a ir conmigo? No. Me pegó una trompada en el pecho y me dice, ¿va a ir conmigo? No. Me bailó como media hora. Tiró en los pozos de agua, pero no fui. Le dije, déjeme sin comer, déjeme haciendo guardia, pero yo corriente no me pongo. ¿Quién es usted para poner las condiciones, no? Bueno, yo nunca fui rebelde, siempre fui buscar la justicia. Claro. Lo que no era, lo que no estaba bien, no estaba bien. Ujú. Eso. Bueno, pasó el tiempo, me tuvo castigado ahí una semana más o menos y después ya sé. Me dijo que yo era un traicionero, que le había fallado, que él me tenía como mi mejor soldado, pero fallé. ¿Te lo pudiste encontrar años posteriores? Muchos años después me verdugueaba con las cartas cuando me llegaban cartas. Me decía, ¿quién le escribió eso? No tenía nada que esconder. Cuando le decía que era mi viejo, y si no, mi novia. Y no, rompa esas cartas, ya sabes con cuánto está. Esas cosas. Ese trabajo psicológico, Sí. ¿no? Para deteriorarte. Y bueno, lo dejé, sí que lo guardé todo lo que me dijo. Y cuando tuve la suerte de poder ir a Sarmiento a un encuentro de todos los veteranos, le digo a un compañero, no sabía quién, quiero verlo a López, le digo, ¿quiero ir? No, si está, me dice, ¿todavía está? Sí, bueno. Tenías un objetivo. Le digo, marcámelo cuando lo veas. Y allá me andaba buscando en eso, entre tanta cantidad de soldados que habíamos, de veteranos. Por allá me dijo, vení, mirá allá, el que viene allá. Yo fui con mi señora y Rocío, la más chica de mi hija. Y me planté frente de él. Cuando viene, buen día. ¿Cómo le va, López? Y me saludó y se sonreía y me decía, ¿quién sos? Estuvimos juntos en Malvinas, estuvimos en la misma posición. ¿No se va a acordar de mí? Le digo. Y no, tanto que eran tantos, sí, pero no éramos muchos los que estábamos en el grupo, le digo. No me diga que sos Lisa. Sí. Y le digo, te presento a mi señora, mi hija. Ella era la que vos decías que me escribía las cartas y que me decía todo lo que no sabía dónde meterse, todo lo que vos me dijiste. Le dije, ¿viste? Algún día tenía que encontrarte para decírtelo. Me dice, no podés ser tan rencoroso. No, le digo, no soy rencoroso. Mi mujer no quería saber nada. No, negro, no diga eso. Pero le dije tantas cosas. Y una de las cosas que yo le dije, ¿sabes qué te admiro? Los huevos que tenés, perdón. Porque para dar la cara así, porque no era solamente yo, que eran un montón los que tenían. Eran muy poquitos los que se salvaban del soldado. Claro. Hoy. Daniel, si pudieras encontrarte con ese muchacho de Trelew, de 18 años con un fusil o con un arma en la mano, que sos vos en definitiva viéndote chico, ¿qué te dirías? Si te ves, pudieras vos salir de tu alma y encontrarte con vos mismo a los 18 en plena guerra, ¿qué le dirías a ese individuo? Que vuelva a estudiar y si no a trabajar. Que se aferre que cuide a sus viejos. Uh-huh. Pero no porque
el servicio sea malo, defender tu patria sea mala, porque hoy la estoy haciendo. Todos los días me levanto y me acuesto defendiendo las causas malvinas, pero a veces por lo que quedaron. Claro. ¿Cómo sentís mientras te recuperás y nos reconfiguramos el aire entre todos? Que te vemos 42 años después como un combatiente de Malvinas y la gesta de Malvinas. ¿Notás que se observa al héroe de Malvinas, al veterano de otra manera? ¿Que hay respeto hacia ustedes? ¿Hay reciprocidad entre la sociedad? Yo digo que las personas siguen manteniendo el mismo cariño con el veterano. Con ese joven que se fue a Malvinas y volvió escondido, y con nosotros hoy, ¿no? Ya abuelo mucho, Claro. como el caso mío. Sí, sí. Hoy tuve un acto a la mañana ahí en lo del Negro Herón, y ver el cariño de esas señoras grandes, porque había muchas mujeres que ya podía haber sido. Mi madre me acercó una y estuvimos charlando. Había sido enfermera. Y me contó cómo llegaban los soldados heridos a Comodoro a curarse, ¿no? Claro. O sea que la sociedad te tiene un sentimiento noble. Yo creo que sí, creo que sí. Nuestras autoridades del momento ese no estuvieron a la altura para semejante conquista, ¿no? ¿Lo tomás como, ya que utilizás el término conquista, como una experiencia valedera, como en modo ganancia? Si bien el resultado no nos acompañó en la recuperación de las Malvinas y hoy sigue en litigio, pero para vos es algo importantísimo. Fue positivo, mal manejado, pero fue positivo porque ya estábamos llegando a los 150 años y después las íbamos a perder para siempre. Pero sí, que no te quede duda que una causa noble, una causa que abraza a todos los argentinos. Sí, ¿no? Malvinas abraza a todos los argentinos. Daniel, un sonido que te acuerdes siempre. Me ha tocado hacerle notas o he escuchado hablar a algunos vecinos que lamentablemente fueron héroes de mi barrio y ya no están, pero que recordaban sonidos de armas o del viento o algo. ¿Tenés algo de eso dando vueltas? Sí, el ruido de los cañones cuando acercaba la fragata a bombardear la parte nuestra. Eduardo Vidal lo hacía tan clarito, ¿no? Ese boom, boom. Y no saber dónde caía. Esa era otra, no saber dónde. Una noche me dijo el cabo primero, soldado, dice, nosotros acá esperamos la muerte. En cualquier momento uno de esos misiles cae acá entre las rocas y no queda nada. Dice, yo prefiero estar en primera línea, donde se está peleando y no, por lo menos morir peleando, y no acá esperando la muerte. Y me mira y me dice, ¿usted qué, soldado, qué opina? Y si yo te soy sincero, yo donde estaba bien, estaba cumpliendo con mi rol. Claro. No estaba el fuego de este lado, pero podía haber sido de este lado, pero ¿por qué tengo que irme? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo pensaba mucho en mis viejos, en mi familia. Entonces le digo, no, tiene razón.
A la semana esa de la rendición, 2 días antes de la rendición, los avisa que tenemos que ir a primera línea. Estabas Y ahí. se le cumplió el sueño, soldado. Y no podía decir más nada yo porque, bueno, era eso, había que salir, sacar nuestros equipos, nuestras armas, nuestro equipo de rancho y mi otro compañero agarró la bolsa de cama y no, soldado, hay que agarrar el FAL, las municiones y la bolsa de rancho, no hay más nada que llevar. ¿Te tocó empuñar armas contra el enemigo, disparar contra el enemigo No, no, por tu rol? porque no teníamos tiro cuando fuimos a primera línea y llegamos hasta donde se estaba casi combatiendo. El fuego, habíamos pasado Puerto Argentino, todo el pueblo habíamos pasado, muy adelante, y mirábamos para atrás, veíamos cómo ardían las casas, cómo se estaba prendiendo fuego, ¿no? Y ellos seguían tirando y nosotros no podíamos levantar la cabeza del suelo. Se pone en valor, tras los pasos de los años de Malvinas, el trabajo de ustedes, del Ara General Belgrano y de la Fuerza Aérea, ¿no? Que es como que es ese puño cerrado de aquellos que estuvieron. Veías a nuestros aviones en el aire, cruzaban cerca. Nada, lo veíamos cuando atacaban, lo veíamos cuando el avión que vino averiado a Puerto Argentino, ver caer ahí, inyectarse el piloto y caer al agua. No lo teníamos cerca, tan cerca que veíamos que, bueno, charlando con los veteranos que siempre hacemos un poco de psicología, Luis Humel me dice, buscaba una soga para poderle ir a tirar, porque él lo tenía más cerca que todo, porque él estaba en el lugar del faro, de donde cayó el avión. Uh-huh. Pero tenías un escenario ahí con todos los condimentos posibles de la guerra. De día, los aviones. Tenía momentos del día, en la estrategia militar de la guerra, ¿en qué momento se da? Porque también esa es otra, ¿viste? Que uno mira una película y pasa la mañana, la madrugada, la noche, digo, ¿tenés un horario para distintos escenarios? Ellos lo tenían durante el día, teníamos en cualquier parte del día, en cualquier hora del día, lo teníamos los aviones, que seguro que atacaban. Y a la noche eran los que los atacaban, eran los barcos, las fragatas, que acercaban fragatas a la costa, porque los aviones, y cuando atacaban, se acercaban a la fragata de día, ahí sí eran atacados por los aviones argentinos, pero de noche no, se hacía muy difícil. Uh-huh. Y bueno, teníamos cerca de la pista del aeropuerto antiaérea, así que estaba muy, muy, muy cubierto lo que era Puerto Argentino. Te hago una pregunta, y es casi preguntonta. Si mañana tenemos que salir a recuperar las islas y te dicen, Daniel, nosotros quisiéramos que vengas con nosotros a las islas, volvemos al conflicto, ¿lo pensaste? Sí, yo creo que no. Ahora no, con todo lo que he vivido ahora. Me doy vuelta y miro, tengo hija, tengo mi señora, tengo mis hermanos. Uh-huh. Lo que pasé yo, mi nieta, no, hoy me quedo con mi nieta. Y ese individuo que supera, porque permitime pensar que lo has superado al conflicto, que está vivo, porque lo tengo yo en mi memoria, lo tiene nuestro público que seguramente interactuará con alguna opinión. ¿Cómo lo vivís internamente, humanamente? Yo creo que siempre digo lo mismo, no lo termina de superar,
lo acomoda como una mochila para llevarla mejor. Acomoda para llevarla mejor, para que no sea tan pesada, porque no tiene que tocar tampoco a la familia, porque a veces hubo muchos problemas en familia. Si no lo tuve yo, pero lo han tenido mis compañeros, ¿no? Yo creo que hoy que lo puedo hablar. Es muy importante poderlo hablar. Hay mucho que todavía no ¿Esto habla. te hace bien? ¿Te genera Sí. charlar? Y vos fíjate que el chico que me habló no tardó mucho en convencerme. De nuestra producción. Porque quiero que sepan y que se cuente la verdad. Por eso mismo soy uno de los que viste que cuando está el que casi fue a Malvinas y el veterano de Malvinas y está ese conflicto. Sí. Y vos decís, que estuvo ¿por en qué tierra esto? y que no estuvo, claro. ¿Por qué vos decís? Muchos me dicen, ¿pero por qué te oponés? ¿Por qué sos tan chocante contra...? No por mí, ni porque si le van a hacer una pensión, simplemente porque yo soy un convencido que tenemos que contar la verdad. Si no es la verdad, no la cuentes o no hagas nada, porque es faltarle el respeto y la memoria a todo lo que queda. Nosotros tuvimos 5 o 6 héroes de nuestra provincia. Y en memoria a Antieco, a Autin, a Almonací, en memoria a esos veteranos que quedaron en Malvinas, que dieron su vida, y a la familia, que no hace mucho conocí mucho a la mamá de Autin, de Iteca, y una persona que nunca pidió nada, una persona que nunca, una mujer tan sana que yo la veo a ella y la veía a mi vieja. Y te imaginas, permitir eso, no tengo que estar al frente del centro veterano. Pero han ido a verme, han ido a sentarse a charlar conmigo los movilizados. Los movilizados, que son, para el público que por ahí no lo advierte, son personas de la misma generación que estuvieron en territorio, en continente, pero no llegaron a la guerra. Entonces, claro, muchos quieren participar de los actos también, ahí se genera. Claro, muchos no salieron del regimiento, pero no por ser un egoísta simplemente por conservar ese respeto. Yo le decía a un muchacho que estuvo conmigo y me quería hacer entender que era lo mismo, ¿no? Vos no tenés ni la idea, ni la más pálida idea de lo que pasamos. Daniel, aprovechándote en esta charla tan bonita y descontracturada que tenemos, ¿te acordás de la primera carta que recibiste? ¿Quién te escribió? La primera carta la recibí de mis viejos. Tengo una carta de mamá. Te juro por Dios, nunca la terminé de leer. Porque es fuerte lo que dice esas mujeres que lo único que hicieron fue criar a sus hijos de la mejor forma, con un montón de necesidades. ¿Eso te daba fuerza? Sí. Poder recibir una carta, una encomienda. Una maestra me escribió, me dijo, mándame a pedir lo que quiera. Que de una u otra forma lo voy a hacer llegar. Y yo lo único que le pedí fue su bufanda. Vos decías, ¿por qué no le pedí chocolate? Le podía haber pedido masito. Le pedí su bufanda. Se ve que tenía el frío y la necesidad de tenerla presente. Dani, yo creo que te vamos a tener que invitar para una próxima cápsula detrás de tu historia, porque yo creo que lo que nos ha dado nuestro combatiente de Malvinas ha sido una grajea con un sabor muy interesante a lo que significa su sentimiento, a un hombre que ha estado en la guerra, a un hombre que sigue de pie, entero, con una vida social muy activa en cuanto a lo que significa el conflicto, de malvinizar y llevar las charlas a las escuelas, de hacerte este tiempo para
para nosotros podrías estar en tu casa tranquilo, pero viniste a charlar. Bueno, para nosotros es súper valioso tenerte acá y bueno, y quiero decirte que es un honor tenerte en este proceso también de crecimiento profesional para mí y para nosotros. Gracias por tus palabras y sí, tema Malvinas es para largo, porque detrás de un veterano hay personas, hay familia, están los amigos, Mamá, éramos 14, como te dije, éramos 14 hermanos y mamá en una carta dice, hijo, yo no tengo razón de vivir. Le faltaba uno solo. Hoy, ya con los años míos y ya abuelo, me doy cuenta lo que significaban esas palabras, ¿no? Ha sido un placer tenerte. Gracias. Amigo querido, ahí está, con nosotros. Tras la historia, Daniel Lillo, un combatiente de Malvinas, un lujo que nos damos aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias.